desde el punto de vista antroposófico, se le ha dado siempre una enorme importancia, no solo al ritmo en general, sino en particular al aspecto de calidad del sueño. Y eso es algo muy difícil porque las personas hoy día, pues donde vivimos en un mundo en muchos aspectos, en muchas regiones, con mucho confort, se considera que la calidad del sueño depende del lujo de la habitación o de la cama, y si la cama es dura o si es blanda, y ahí nos encontramos ya con una dispersión de opiniones. Sino que a lo que nos referimos es cuál es la esencia del sueño y su importancia para la vida de vigilia. Es decir, que nosotros en la vida de vigilia, en la sociedad actual, hemos de reconocer que solamente cuando unimos nuestras acciones con un conocimiento de causa ligado con el mundo espiritual, podemos encontrar en nuestro interior el sentimiento de certeza de que vale la pena seguir viviendo y actuar en la manera correcta. Cuando una persona fija sus metas en un aspecto puramente material, pues nos damos cuenta de que con la muerte eso es transitorio, no es lo fundamental. Cuando alguien lo fija en el poder o en la fama, no es lo trascendental, sino que lo que reconocemos como trascendental es cuando nuestra individualidad logra percibir, aunque sea de manera instintiva, que hay un mundo superior y que en nosotros palpitan cualidades que han de ser desarrolladas. Estas capacidades hoy día nos llevan a reconocer que tenemos que avanzar tanto en nuestro conocimiento del mundo, con nuestra capacidad de percepción y nuestra capacidad de pensamiento, como también en la percepción y la comprensión de los sucesos anímico-espirituales. Hoy día la gente no puede contentarse, no puede estar satisfecha con una explicación mecánica de la vida de sentimientos, ni tampoco con una explicación mecánica de la vida de pensamientos. O sea, considerar que los pensamientos son producto de una actividad celular no puede satisfacer a ninguna persona en su sano juicio. Una persona que sea objetiva. Y en cambio, se puede reconocer con relativa facilidad que en el momento en que nos damos cuenta de esta actividad espiritual que sigue sus propias leyes, entonces comenzamos a valorar el aspecto de calidad del sueño. Entonces, ¿cuál es esta diferencia entre el sueño y la muerte? Que con la muerte se rompe el lazo directo entre estas fuerzas de vida y el cuerpo físico material. Mientras que durante el sueño, esas fuerzas de vida quedan unidas con el cuerpo que yace en el lecho. Esa es la primera gran diferencia. Entonces, nuestra vida anímico-espiritual durante el sueño se encuentra, como habíamos dicho, en el mundo anímico y espiritual, tanto de niños como de adultos. Entonces, los niños, antes de nacer, han vivido en este mundo, están más cerca de ellos. Lo vemos más fácilmente en los bebés y ya cuando el niño ya tiene 4 o 6 años, entonces ya vemos que se va alejando de este mundo. Pero es el recuerdo de este mundo que les proporcionamos a través de los cuentos de hadas, que hace que los niños que tienen la fortuna de escuchar cuentos de hadas de sus padres, de los abuelos, de un tío, descubren que en esas imágenes de los cuentos se encuentran verdades anímico-espirituales de gran valor. Y hay muchísimos casos de cómo los adultos que han recibido este alimento espiritual, anímico-espiritual, de los cuentos de hadas, cuando son adultos, tienen una especie de refugio ante las tormentas de la vida social o que la vida les presente como adultos. Estos niños pueden percibir mejor esta sabiduría de los cuentos de hadas porque no están tan lejos de ese mundo anímico espiritual. Entonces, nadie duda que todo padre ame a sus hijos. Sin embargo, hoy día nos encontramos que
pese a los medios de comunicación, o quizás a causa en parte de los medios de comunicación, nos olvidamos de nuestra verdadera patria, que es el mundo espiritual. Y entonces no nos preocupamos por comprender a los niños y darles lo que realmente necesitan, sino que consideramos que el confort que nos proporcionan los avances tecnológicos del presente es lo que hay que compartir con los niños en todo momento. Por eso es esa tendencia sin mucha reflexión de muchas personas de decir, pues no podemos encontrarnos porque estamos en confinamiento, entonces clases por internet. Entonces esto es ignorancia. Ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión. En el caso del sueño, es tan importante de que el futuro de los niños depende de que tengan una buena calidad de sueño. ¿Qué es lo que ocurre cuando entramos en el sueño? Nuestros sentidos, hablo primero con los adultos porque nos es más fácil reconocerlo. Nuestros sentidos se van apaciguando. Lo último como sentido que se desconecta es el oído. Nosotros podemos tener los ojos cerrados, todavía escuchamos algo y cuando dejamos de escuchar nos sentimos penetrar en este mundo de imágenes del sueño, que puede ser un periodo más corto o más largo, y luego entramos al sueño profundo. Y antes de despertar también muchas veces podemos recordar este pasaje por el periodo a partir del sueño profundo, de pasar al sueño con imágenes antes de despertar. Y muchas veces podemos todavía despertar y percibir el ambiente del sueño. Si esos sueños nos dejaban inquietos o si esos sueños nos portaban un confort. Y normalmente no nos preocupamos por qué es así. Entonces, cuando se trabaja un poquito más sobre la naturaleza del ser humano y de los sueños, entonces nos damos cuenta de que como adultos nosotros podemos tener una tecnología de preparación del sueño y que entonces es posible que si en el día nosotros hemos trabajado sobre un problema dado, hemos hecho todo lo que la razón puede hacer con respecto a plantear cualidades, pros y contras para la resolución de un problema. Cuando ya hemos hecho ese trabajo, podemos plantear la pregunta al mundo espiritual. Y, claro, normalmente no tenemos todavía las fuerzas como para consultar todo, pero podríamos consultar todo lo que tiene que ver con nuestras actividades importantes en la vida. Pero digamos que planteamos la pregunta de un problema en donde el intelecto, con los pros y contras, no logra tener una certeza de la resolución correcta. Entonces, planteamos la pregunta al sueño, ya hemos hecho nuestro trabajo de conciencia y muchas veces para preparar el plantear esta pregunta, siempre se aconseja que vayamos disminuyendo la gran actividad del día y que puede ayudarnos la lectura de un libro que no tenga que ver precisamente con nuestra actividad profesional, un verso, una oración. Muchas veces también se recomienda la mirada retrospectiva de lo que se ha hecho en el día, un verso o una oración. Y entonces en calma posamos la pregunta, planteamos la pregunta y entramos al sueño. Y entonces de manera prácticamente infalible, a la mañana siguiente, y podemos repetir el proceso 2 o 3 noches para tener la certeza de que interpretamos correctamente lo que al amanecer, al despertar, encontramos como respuesta. Y estas son experiencias que cualquier adulto puede poner a prueba para que no se tome como un dogma o como una receta, sino como algo que nos permite como adultos reconocer que nuestra parte espiritual es importante y que tenemos la responsabilidad de cultivarla. Ahora, con respecto a los niños, ellos no van a hacer ese proceso, desde luego, son menores de edad, su individualidad todavía no está presente en ellos, hay que esperar a la mayoría de edad. Y entonces lo que ha de hacerse de manera sana es
que también los llevamos de una actividad donde puede estar jugando, brincando, a un poco más de calma. Normalmente les inculcamos en los primeros años una serie de hábitos de tal suerte que cuando está atardeciendo y le decimos al niño ahora que se lave o le acompañamos para que se asee, ya sabe que después vendrá una merienda, ya sabe que después, si tiene esa fortuna de tener padres Waldorf, que lo acompañen con una vela a la cama, le narren algún cuento corto o alguna historia según la edad que tengan. Le acompañamos muchas veces con una vela y ya, sobre todo si es cera de abeja, permite un mejor recogimiento. Y terminamos de la narración, digamos, para antes de que duerma, con un verso. Por ejemplo, para los más pequeños es algo tan sencillo, palabras tan sencillas como decir, me portan potencias de la luz a la casa del Espíritu. Y esas palabras, cualquiera puede hacer también el experimento, nos acompañan en este paso de la vigilia tranquila al sueño y al sueño profundo. Y entonces, al despertar, realmente el niño puede tener la vivencia de que el entrar al sueño es entrar al mundo anímico espiritual. Lo vivencia. Las palabras que le hemos dado, aún así de sencillas, tienen una veracidad que el niño puede comprobar durante el sueño. Y retoma entonces su tarea, que es ir preparando un hábitat, una casa para su individualidad, para cumplir con su destino en la tierra. Entonces, esto le da una fortaleza anímica al niño increíble. Y claro que si nosotros, por ignorancia, permitimos que el niño caiga rendido de sueño entre brinco y brinco, o le rompemos el ritmo y le hacemos recibir imágenes que no corresponden a su edad, entonces le estamos impidiendo tener un sano desarrollo durante el sueño. Es decir, que si tenemos un niño en el primer septenio que no lleva el ritmo para dormir, aunque muchos niños se defienden, ¿no? Y se quedan dormidos cuando los padres están de visita o están en una fiesta o están hablando de otras cosas, pero muchos no. Entonces, cuando este niño no tiene la posibilidad de vivir en el ritmo, un niño del primer septenio, entonces es como si nosotros le diéramos un mal alimento o a veces le damos de comer y a veces dejamos que ayune 2 días en la vida de vigilia. Es el equivalente. Entonces, nuestra tarea como adultos es acompañar al niño, ayudarle a preparar esa entrada al sueño, porque en el sueño nos encontramos, niños y adultos, nos encontramos con jerarquías espirituales. Este es tema de otra plática. Sí, también, pero lo uno no excluye lo otro. Es decir, que una música que tranquilice, digamos, para el primer septenio, una música pentatónica, siempre es una ayuda, porque cuando entramos al sueño, yo mencionaba, estamos en contacto con los seres espirituales, llegamos a lo que en la cultura griega se llamó la música de las esferas. Y en esa música de las esferas está el origen de la música. Entonces, desde luego que también para el adulto, un adulto que puede escuchar un concierto en vivo de música clásica, entonces tiene unos elementos que le facilitan entrar al sueño. Y muchas veces se puede vivenciar, dependiendo de la preparación que pueda tener una persona, se puede vivenciar que en el sueño nosotros seguimos con esa melodía, con esa música o con esas palabras. Vivimos en ellas y descubrimos la esencia. Entonces yo hablaba de un concierto en vivo de música clásica porque en este tipo de música muchas veces encontramos una verdadera inspiración de los autores. También es posible con música moderna, pero cuando no es una cuestión técnica,
sino realmente algo artístico, entonces el origen de esta música proviene del mundo de las esferas, de la armonía de las esferas. Entonces es una ayuda para nuestra estancia durante más de un tercio de nuestra vida en el mundo espiritual durante el sueño. Bueno, hoy día vivimos una sociedad con muchos desajustes, con muchos tipos de trabajo. Cada adulto tiene un ritmo un poco diferente. Lo que es importante es adquirir el conocimiento de que existe un ritmo que puede favorecer, siempre se dice, el ritmo porta fuerza. Haremos siempre mejor nuestro trabajo si tenemos un ritmo. Por eso muchas veces en los trabajos donde se tiene que rolar turnos, nos encontramos con que la gente no lleva una vida sana durante muchos años. Pero bueno, ese es otro tema. A veces es necesario y un adulto tiene más elementos para hacer frente a eso. Sin embargo, también para el adulto es importante conocer la parte esencial del ritmo se encuentra en la respiración y en la circulación. El ritmo perfecto entre respiración y circulación es de 1 a 4 entre las respiraciones y los latidos del corazón. Este ritmo de 1 a 4 se encuentra como adulto cuando estamos dormidos, más o menos entre 11 y 3 de la mañana. Pero ese es el ritmo ya en el adulto. Si vemos un niño pequeño, pues respira rapidísimo, tiene un pulso también más acelerado, y esto va cambiando con la edad de los niños. Entonces, cuando los niños llegan a la edad de oro de los 11 años, entonces por un breve tiempo alcanzan también el ritmo de 1 a 4, que luego se pierde. Entonces, este ritmo de 1 a 4 es una armonía perfecta. Por eso los 11 años los asociamos con la cultura griega, que alcanzó el máximo de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y los dioses. Y entonces, para contestar directamente a la pregunta, para cualquier adulto, si tiene que restringir su horario de sueño, es preferible en todo momento que entre 1 y 3 o entre 12 y 3 de la mañana duerma. ¿Por qué? Porque entonces al alcanzar el metabolismo una vez más este ritmo de 1 a 4, hay más posibilidades de que el sueño sea más reparador. De todas formas, uno ve la diferencia si prepara o si no prepara el sueño, ¿sí? Aunque sean 5 o 10 minutos, es muy importante preparar el sueño. Si nos vamos al sueño, incluso como adultos, con imágenes de destrucción, por ejemplo, o de violencia, entonces estas imágenes siempre pasan al sueño, ¿no? En el sueño se manifiestan muchas cosas que nuestro subconsciente capta. Entonces nosotros creemos que pues no pasa nada, ya estoy habituado. Pero estas imágenes se presentan en el sueño y minan nuestra capacidad de recuperación. En el caso de los niños, ahí sí es mucho más importante, no solamente el número de horas, sino la calidad de las horas. O sea, el niño se duerme, pero lo tenemos junto al televisor. Está entrando a su subconsciente todo ese ruido y toda esa radiación, toda esa perturbación, ¿no? Entonces, no solamente es la cantidad de horas, porque cada ser humano requiere un poco más o un poco menos y dependerá también del periodo de su vida, ¿no? De las condiciones que tenga que afrontar. Y aquí es importante, quizás para completar por hoy, que la gente piensa que porque uno está cansado, entonces tiene sueño. Cuando en realidad podemos ver que nos da sueño cuando surge en nosotros la necesidad de volver a entrar al mundo espiritual. Es decir, que nuestra alma y nuestra individualidad se separen para entrar al mundo espiritual. Por eso es que muchas veces alguien puede haber dormido, haber comido bien, haber descansado, pero va a una plática, digamos, de antroposofía, y hay personas que se duermen a los 5 minutos.
¿Y por qué un antropósofo no se molesta porque en el público hay alguien que se duerma a los 5 minutos? No se está durmiendo de cansancio, no se está durmiendo de aburrimiento, porque todavía ni se ha empezado apenas, ¿no? Sino que se duerme porque siente la necesidad de entrar al mundo espiritual. ¿Sí? Y esas palabras le acompañan. Muchas veces estamos contando un cuento a un niño y se queda dormido. Nosotros todavía seguimos 1 o 2 minutos más, porque nuestras palabras penetran todavía, como decía, el oído es lo último que se pierde como sentido del mundo natural. Entonces, esas últimas palabras todavía le acompañan en su viaje de sueños. Entonces, sí es importante. Bien, espero que les haya sido de utilidad. De algo estoy seguro. El sueño del niño debe prepararse y la preparación del sueño comienza desde que el niño se despierta por la mañana. Según programe usted su día, sobre todo si lo hace con amor y con ritmo, garantizará un descanso profundo y sobre todo espiritual. Quiero decirles que si les interesa algún tema antroposófico en particular, y desde luego que se pueda tratar en un vídeo, favor de indicármelo en los comentarios. El doctor Octavio Reyes con gusto nos apoyará para tratar de responder sus dudas. Pues bien, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.